Buenas tardes. Tratamiento laparoscópico de la estenosis ureteropiélica en la infancia. El drenaje inadecuado de orina de la pelvis renal hacia la parte superior del uréter, resultando en una distensión hidronefrótica de la pelvis renal y los cálices, así como el daño potencial al parénquima renal, se conoce como estenosis ureteropiélica. La incidencia es de 1 en cada 1.500 nacidos vivos. Es responsable del 30% de los casos de hidronefrosis prenatal. Hay una predominancia en varones en relación 2:1. 2/3 partes se presentan del lado izquierdo y puede ser bilateral hasta en el 5 a 10% de los casos, y esta bilateralidad puede ser sincrónica o presentarse primero de un lado y meses o años después del otro lado. Es más común en lactantes. A pesar del gran número de estudios diagnósticos, no existe alguno que distinga obstrucción de casos no obstructivos. El reto en el manejo es decidir cuál paciente debería ser observado y cuál paciente requiere de intervención quirúrgica. Me refiero a que la mayor parte de los diagnósticos prenatales son de imagen y aproximadamente un 50-60% de estas hidronefrosis son funcionales o fisiológicas, lo que quiere decir que con la edad van a ir mejorando y muchas de ellas no requieren un estudio tan a conciencia como un paciente que verdaderamente tenga una obstrucción ureteropiélica. El ultrasonido prenatal tiene mayor sensibilidad a partir del segundo trimestre del embarazo y es muy importante observar en él si se ha afectado solamente una unidad renal o ambas, la severidad de la dilatación, el grosor del parénquima renal y el aspecto cogénico del parénquima, qué tan frecuentemente se llena y se vacía la vejiga, la cantidad de líquido amniótico, si el paciente es varón, porque en los varones sobre todo es más común que se presenten las obstrucciones infravesicales, por ejemplo, las valvas de uretra posterior, o si el producto tiene hidronefrosis solamente, o hay dilatación piélica, calicial y además dilatación ureteral. Existen al menos 6 sistemas que evalúan el grado de dilatación urinaria, y esto es porque les decía hace un rato que más o menos un 50-60% de estas dilataciones o hidronefrosis son fisiológicas, y dependiendo de la severidad de la dilatación es que se recomienda hacer un estudio más a conciencia o un estudio urológico completo, o solamente darle seguimiento con ultrasonido. Lo que sabemos es que a mayor diámetro anteroposterior de la pelvis, pues mayor será la posibilidad de uropatía obstructiva, la posibilidad de resolución espontánea entonces será menor y el riesgo de cirugía postnatal obviamente se incrementa. Este es el sistema que gradúa la hidronefrosis que más frecuentemente se utiliza, es el de la Sociedad Fetal de Urología Americana, y básicamente lo que evalúa es la apariencia de la pelvis renal, los cálices, la dilatación calicial y el grosor del parénquima. De tal modo que en los casos grados 4 y grados 3, la posibilidad de obstrucción es latente y por eso es que en ellos se recomienda hacer un estudio urológico postnatal más a fondo. El ultrasonido en la estenosis ureteropiélica ya en la etapa postnatal es el estándar de oro, y lo que hay que utilizar sobre todo es un transductor pequeño semiconvexo que emite un cono plano en un solo plano. Y aquí lo que hay que evaluar es que los cálices dilatados se comunican con una prominencia piélica. Lo ideal cuando se trata de hidronefrosis unilaterales es hacerlos a partir del tercer día de vida, y solamente en caso de riñón único, dilatación de uretra posterior, disminución en el volumen del líquido amniótico o hidroureteronefrosis bilateral, se recomienda hacerlo en el periodo postnatal inmediato. Y esto es porque durante las primeras 72 horas, el neonato o el recién nacido tiene un periodo de deshidratación fisiológica, y si lo hacemos en las 12 horas de nacido, verán que solamente está un poquito dilatado el seno renal, el parénquima bien conservado. En cambio, una vez pasado este periodo de deshidratación fisiológica, entonces podemos evaluar realmente la dimensión de la hidronefrosis. Hay dilatación piélica, dilatación calicial y disminución en el grosor de la corteza renal, incluso dilatación, cambios más bien en lo que es el parénquima renal. Entonces, miren, este es una imagen en donde
Evaluamos el riñón de manera sagital con este transductor semiconvexo que emite este cono en un solo plano, y aquí en el topograma vemos que es de arriba para abajo, o sea, de manera sagital, y después cuando voltamos el transductor, como se ve también aquí en el topograma, es decir, de manera transversa, veremos el riñón de manera transversa. Y bueno, en este caso no hay duda que es un paciente que tiene una gran hidronefrosis, el parénquima renal está muy deteriorado, la posibilidad de que este paciente tenga obstrucción, pues es evidente. Ahora, la mayor parte toma en cuenta también el diámetro anteroposterior de la pelvis renal. Y este básicamente se mide en la parte intraparenquimatosa del riñón en imagen transversa. O sea, lo que mide uno es esta distancia de aquí a acá. Si esta distancia mide más de 1,5 a 2 centímetros, la posibilidad de que esta dilatación sea obstructiva es evidente. Entonces, cuando tenemos un paciente con diagnóstico prenatal de hidronefrosis, que repito, es un diagnóstico de imagen, debemos determinar primero si requiere una evaluación más a conciencia, un estudio urológico completo o solamente seguimiento ultrasonográfico. Entonces, este es un diagrama de flujo muy sencillo que dice que a los 72 horas de nacido, después de las 72 horas, se repita la ecografía postnatal. Si esta es anormal y se descarta reflujo, entonces habrá que hacer un gamagrama renal. Y este gamagrama renal se recomienda hacer más o menos a partir del 3er mes de vida. Si este gamagrama renal nos dice que está deteriorada la función diferencial, es decir, si la unidad renal afectada por la hidronefrosis tiene menos del 40% de la función renal global y en la curva de excreción hay un drenaje ascendente o una curva ascendente, entonces la cirugía es inminente. Si la función diferencial se mantiene por arriba del 40%, entonces se puede dar seguimiento, y solamente en caso de que el paciente se haga sintomático, en los ultrasonidos posteriores haya hidronefrosis progresiva o se deteriora la función, entonces se pasa a la parte quirúrgica. Ahora, dentro de las causas de estenosis ureteropélica hay varias. La mayor parte son intrínsecas, pueden ser por pliegues valvulares dentro del uréter, puede haber un defecto en la canalización del tubo de la yema ureteral, puede haber alteraciones en la configuración muscular del sitio de la estenosis, pero la más común es una alteración en la onda de propagación de la peristalsis. Cuando nosotros estimulamos, vean cómo el uréter se estenosa en esta parte, y es el sitio que debemos eliminar y hacer una nueva unión de la pelvis al uretero para hacer más amplio el drenaje y de esta manera disminuya la hidronefrosis. Otras causas son por obstrucciones por fuera del urétero que nosotros le llamamos extrínsecas, y sin lugar a dudas las más comunes son por pliegues o vasos que van hacia el polo inferior y que obstruyen la pared anterior del uréter, y esto provoca hidronefrosis progresiva y disminución en la depuración de orina de la pelvis renal hacia el uréter. Causas secundarias como el reflujo vesicoureteral puede provocar acodamientos exactamente en la unión entre la pelvis renal y el uréter, y esto provocar que la pelvis se dilate de manera progresiva y depure mucho menos orina de la pelvis hacia la parte inferior del mismo. Y aquí cada vez que refluye, se acoda la unión pieloureteral, y entonces cuando esta pelvis se quiere drenar hacia abajo, hay una disminución en la depuración de esta orina de la pelvis al uréter. Ahora, cuando el bebé sea asintomático, bueno, la posibilidad de cirugía es más fácil. O sea, hay que recordar entonces que el problema está cuando el paciente solamente muestra la hidronefrosis, pero cuando ya se hace sintomático, por ejemplo, cuando se palpa una masa en menores de 1 año de edad, bueno, lo más probable es que se trate de una hidronefrosis obstructiva, o bien si se acompaña de infección de vías urinarias o sangrado por la orina, o bien molestias gastrointestinales inespecíficas. En niños mayores igual, puede haber también molestias gastrointestinales inespecíficas, dolor intermitente, o bien presentar hematuria después de un traumatismo abdominal no tan severo,
dado que un riñón hidronefrótico ofrece una mayor superficie al trauma, cualquier golpe abdominal lo puede hacer sangrar y entonces el paciente presentar hematuria. Bueno, una vez que tenemos la sospecha de estenosis ureteropiélica por ultrasonido, debemos confirmar si realmente esa obstrucción está deteriorando o no la unidad renal y también determinar el tiempo en que tarda en eliminarse el radiotrazador a través de la unión pielo-ureteral. Existen varios gamagramas que nos pueden ayudar en ello. El más utilizado es el MAC3. Lo recomendable es hacerlo a partir del tercer mes de vida y básicamente lo que determina es el porcentaje de función de cada una de las unidades renales y también el tiempo en que tarda en disminuir la radioactividad en esa unidad renal y se cataloga en tiempo. El T medio no es otra cosa más que el tiempo en que tarda en disminuir la radioactividad al 50% en esa unidad renal. Y lo recomendable es eliminar el efecto del esfínter, es decir, poner una sonda urinaria en niños muy chiquitos, en lactantes, o niños más grandes, pedirles que tengan su vejiga vacía para que de esta manera el resultado, sobre todo de la parte de la excreción, sea más fiel. Entonces, miren, este es un gamagrama normal. El gamagrama básicamente consta de 30 minutos, es el estándar, y esta primera parte, que es la parte del flujo, se extiende en este minuto. Aquí nos podemos dar cuenta de la función renal. Ambos riñones tienen que tener una función renal simétrica. De hecho, aquí pintamos la radioactividad del riñón derecho con verde y del izquierdo con rojo, y vean ustedes cómo las curvas son más o menos paralelas. O sea, les llega una buena cantidad de sangre. Luego, esta parte de la curva es cómo lo concentra el parénquima y finalmente esto es cómo lo excreta. Este es un gamagrama, un ejemplo de un gamagrama normal. Y este es un ejemplo de un gamagrama francamente anormal. Vean ustedes, la curva verde corresponde a la silueta del riñón del lado derecho y la curva roja a la del riñón del lado izquierdo. Entonces, en la parte del flujo, que es esta, es este primer minuto extendido, vean ustedes cómo el riñón del lado derecho funciona mucho menos que el riñón del lado izquierdo. Y no solamente eso, sino que la curva de excreción, una vez que el parénquima está concentrando, es francamente ascendente y esto nos habla de que el paciente está obstruido. Pero si vemos incluso la función renal diferencial, vean cómo el riñón del lado izquierdo, que es el sano, contribuye al 77%, mientras que el del lado derecho contribuye solo al 22.3%. En un paciente asintomático con hidronefrosis grado 3, grado 4, esto nos ayuda a determinar si el paciente es candidato a cirugía o no. En este caso no hay duda que el paciente debe de operarse. Y aquí es la representación esquemática. Vean esta parte, esta columna de arriba es cómo le llega la sangre a los riñones, cómo es el flujo renal. Estas primeras dos imágenes, cómo lo concentra el parénquima y posteriormente cómo lo va eliminando. Y vean cómo el riñón del lado izquierdo va eliminando bien. De hecho, la anatomía se mantiene semejante a la de una unidad con cálices y pelvis sin dilatación, mientras que la del lado derecho está francamente dilatada y el drenaje está retrasado. Y este es un ejemplo de una obstrucción bilateral. Igual, la marca de rosita es del riñón del lado izquierdo, la marca azulita punteada es la del lado izquierdo, ¿sí? Y vean ustedes cómo el riñón del lado izquierdo tiene una curva francamente ascendente, derecho, una curva francamente ascendente, mientras que el riñón izquierdo igual, y ambos tienen deterioro de la función y curvas de excreción bastante prolongadas. Otros estudios de imagen que nos ayudan a determinar la anatomía y de esta manera planear mejor nuestras operaciones es la urotomografía, solo que esta urotomografía se recomienda ya en niños escolares o niños adolescentes, adultos jóvenes, y pueden pintar exactamente el sitio de la obstrucción. En este caso se trata de un cruce vascular que va hacia el polo renal y que está provocando hidronefrosis progresiva, o en casos de anatomía compleja, o incluso pacientes que se quiere determinar exactamente el sitio de la obstrucción prenatalmente, se puede utilizar la uroresonancia porque los líquidos aumentan la refringencia y nos dan resultados anatómicos espectaculares como en este caso. Ok,
Finalmente, la pilografía ascendente determina también específicamente el sitio de la obstrucción y nos ayuda a planear mejor nuestra intervención quirúrgica e incluso nos puede evidenciar sorpresas, porque en este caso en particular, la obstrucción no está en la unión piloureteral, sino más bien en el tercio distal del uréter, y entonces nosotros debemos enfocar nuestro tratamiento a este nivel. En este otro caso, si vemos que la obstrucción está acá, una gran pelvis, cálices dilatados, un uretero muy pequeñito, y en este otro paciente que tiene una hidronefrosis muy severa de 2 meses de vida, vean cómo este uréter entra así, como que está aplastado, a lo mejor de manera intrínseca, y este es el caso que vamos a mostrar ahorita por la laparoscopía. Entonces vean ustedes, es el riñón del lado derecho, esta es una gran hidronefrosis, estamos utilizando instrumental de 3 milímetros. Aquí la causa de la obstrucción es un cruce vascular, ¿sí lo ven? Un cruce vascular. Entonces quitamos el excedente de la pelvis. El excedente de la pelvis se quita con corte frío y se puede tatuar al principio con diatermia para evitar mucho sangrado. Desinsertamos completamente el uréter de la pelvis renal y lo pasamos por debajo del cruce vascular. Utilizamos una sutura de seda. Esta sutura de seda es básicamente para orientar nuestra alineación ureteral y sobre todo para planear la espatulación. La espatulación del uréter siempre debe ser lateral para mantener la vascularidad medial. Ahí quitamos las adherencias y una vez quitadas las adherencias, vamos a orientar el uréter y espatularlo de manera lateral para hacer una nueva anastomosis pielo-ureteral oblicua amplia. A veces el hígado está un poco, podemos levantarlo aquí con una sutura de seda o simplemente abocarnos hacia la unión por debajo del mismo. Vean ustedes, esta es la porción más baja de la pelvis, aquí es donde vamos a dar nuestra primera sutura. Ahí nos orientamos con los cálices, que efectivamente es la porción más baja de la misma. Espatulamos el uréter 1,5 a 2 centímetros para promover una nueva unión amplia. Y entonces vamos a poner nuestro primer punto de sutura de esta parte, que es la parte más baja de la espatulación. ¿Sí? Hacia la parte más baja de la pelvis. Utilizamos además una sutura percutánea para facilitar los puntos y el nudo siempre o idealmente debe de quedar por fuera de la luz de la vía urinaria para evitar litiasis posterior. Aunque son puntos absorbibles, pues la enseñanza de la urología tradicionalmente nos dice que el nudo debe de quedar por fuera de la luz para evitar litiasis futura. Y ese es el primer punto. Vamos a ir dando poco a poco en la pared posterior, o la que nos queda más lejos. Nosotros recomendamos esta primera parte de la cirugía hacerla con puntos separados. Se puede utilizar también sujete continuo, pero como son estructuras tubulares muy delgaditas, lo ideal es evitar al máximo que al momento que nosotros anudemos, esta parte de la anastomosis se estreche como si fuera una bolsa de tabaco y el resultado postoperatorio sea el que no deseamos. Y una vez que hemos terminado la pared posterior, nos vamos a la pared anterior de la pelvis con el uretero. Aquí ya podemos utilizar un sujete continuo o puntos separados al principio. En este caso estamos cambiando la sutura por monofilamento. Este monofilamento nos facilita la sutura porque cada vez que regresamos la sutura al campo, se nos hace la cita y al hacer la cita, pues la hilada y la anudación también se facilita. Después pasamos un catéter doble J por vía percutánea, pero en este caso en particular, vean, no pasó a través del nenón uterovesical y si nosotros seguimos forzando el paso de este tubo, a pesar de que es muy delgadito, lo único que vamos a provocar es una hinchazón de la unión uterovesical y un resultado postoperatorio malo. Entonces decidimos ya evitarlo, dejamos solamente un tutor ureteral
y a este tutor ureteral le vamos a amarrar una sonda de nefrostomía que también pasamos por vía laparoscópica de la luz de la pelvis renal. Vamos a meter una pinza que va a salir por debajo del cáliz inferior del uréter y vamos por ahí a recuperar la punta de la sonda. Esta punta de la sonda la vamos a amarrar al tutor ureteral. Ahí vemos cómo la amarramos con una sutura inabsorbible. Y esto nos va a servir para que al momento que nosotros retiremos la nefrostomía, saquemos el tutor ureteral y así evitemos hacer un nuevo procedimiento endoscópico para quitarlo. Además de que este tutor ureteral difícilmente pasó por la unión uretero-vesical, como vimos. Entonces, fijamos ambas sonditas y finalmente vamos a retirar la sonda de nefrostomía hacia el interior de la cavidad renal, como lo mostramos acá. Vean. Y una vez que tenemos esto, terminamos la unión, piel ureteral, hasta la punta de la porción que extirpamos de la pelvis redundante. Este es otro caso, un pacientito también lactante. Utilizamos instrumental de 3 milímetros, pero vean cómo la alineación es prácticamente en línea media. Si nos vamos muy laterales, la anudación y la sutura, etcétera, se nos va a hacer muy compleja, entonces preferimos ponerlas así en paralelo. Lo ideal es que la pantalla quede a la altura del operador para evitar que esté viendo hacia arriba constantemente y al cabo del tiempo, dolor cervical. En este caso se trata de un tratamiento transmesentérico, o sea, del lado izquierdo nos da la posibilidad, en el caso de hidronefresis muy severas, de transparentar la unión pielo-ureteral a través del mesenterio del colon, y es el procedimiento más o menos similar: quitar primero el excedente de pelvis, y quitamos lo más que se pueda de pelvis, para que el resultado o el seguimiento no nos confunda respecto a qué tanto o qué tan poco disminuyó la hidronefrosis. Hacemos el tatuaje de la pelvis con diatermia y después con corte frío quitamos el excedente de pelvis. Ahí vemos cómo estamos quitando el excedente de pelvis. Es muy importante mantenernos en este pequeño campo operatorio para no lesionar los vasos mesentéricos a su alrededor. Ahí vamos hasta el final de la pelvis. Una vez que hemos hecho esto, vean, aquí ya quitamos todo el excedente de pelvis. Espatulamos el uréter 1,5 a 2 centímetros y vamos a anastomosar la parte más pendiente de la pelvis a la parte más baja de la espatulación. Y limpiamos un poquito con el dorso de la tijera la sangre para ver bien exactamente dónde vamos a poner el primer punto. Utilizamos monofilamento y vean cómo los nudos siempre van por fuera. Vamos anudando uno a uno, primero la pared posterior y posteriormente la pared anterior. Como lo vemos acá, los nudos siempre van por fuera de la vía urinaria. Ahí estamos suturando la pared posterior y así la vamos a ir suturando así de manera ascendente hasta llegar a la parte más alta de la pelvis. Y una vez que hemos terminado la pared posterior, nos vamos a abocar a hacer la sutura de la pared anterior para que quede una anastomosis oblicua y de esta manera aseguramos un drenaje perfecto de la pelvis hacia el uréter inferior. Voy a adelantar un poquito. Pasamos un catéter J de manera percutánea, lo instalamos dentro del uréter y una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer la anastomosis de la pared anterior y que también puede ser con surgete o puntos 1 a 1. En este caso, la primera parte la hacemos con puntos 1 a 1 y la parte final con surgete. Es muy importante que identifiquen bien la pelvis porque esta era la hoja del mesenterio. Entonces, si nosotros anastomosamos el uréter al mesenterio, vamos a tener en el postexploratorio un urinoma que nos va a complicar el resultado final de la operación. Estamos utilizando instrumental de 3 milímetros y la parte final, surgete
surgete de monofilamento. Entonces vean ahí, ya quitamos el excedente de uréter y la estenosis ureteropiélica, y finalmente anudamos la parte más alta de la pelvis. Luego, dejamos un drenaje externo, drenaje TEN2, para vigilar la salida de orina que pudiera presentarse entre las líneas de sutura. Cerramos un poquito el mesenterio, un solo punto nada más para evitar dañar. Este es el TEN2 que comentaba, y listo. Y vean el resultado postoperatorio. Este es el ultrasonido, en donde se ve gran dilatación piélica, calicial y aplanamiento cortical. Con el seguimiento hay recuperación en el grosor del parénquima, ya prácticamente los cálices han desaparecido y solo queda un poquito de dilatación piélica que seguramente mejorará con el paso de los años. Y vean el resultado postoperatorio, pues las heridas prácticamente no se notan. Es bien importante también durante el seguimiento evaluar no solamente el resultado ultrasonográfico, sino también el resultado gamagráfico. Entonces, miren, este es un riñón derecho que tiene una estenosis ureteropiélica. No hay duda que el riñón tiene una curva francamente ascendente y está un poquito deteriorado. ¿Sí? La curva es ascendente. No solamente hay que tomar en cuenta eso, sino también la función renal para ver el resultado postoperatorio. Esta estenosis se operó a los 7 meses de vida. Vean, en el seguimiento año 8 meses, la hidronefrosis ha cedido por completo, la función mejoró, pero la curva sigue siendo plana, o sea, no es una curva francamente descendente. Pero aquí lo que nos da la pauta es que la hidronefrosis mejoró muchísimo, y de hecho, si ustedes no tienen acceso con frecuencia a darle seguimiento con gamagrama, con que vean que la hidronefrosis haya cedido desde el punto de vista ultrasonográfico a menos un 30%, pueden evidenciar que tuvieron un buen resultado en su operación. Y este es el caso de una reoperación. Es un paciente que se operó inicialmente a los 2 meses por vía abierta y se tuvo el error de insertar el uretero por arriba de la parte más baja de la pelvis. Igualmente utilizamos instrumental de 3 milímetros y lo que vamos a hacer es, pues primero despegar el colon para evidenciar el error, que es básicamente la inserción alta del uréter, o sea, en el sitio inadecuado. Entonces nos ayudamos igual de sutura de este tipo para orientar la pelvis y descubrir exactamente el sitio más bajo de la misma. Vean, aquí se puede evidenciar cómo el uréter se insertó alto, erróneamente. Entonces vamos disecando poco a poco hasta encontrar el sitio más bajo de esta pelvis. Lo vamos a levantar y una vez que lo levantamos, vamos a observar que este era el sitio correcto para la inserción del mismo. Este es el uréter. Vean cómo si estaba insertado más arriba de lo que debería de estar. Lo tomamos con sedita para orientar después la posición correcta, que no se nos vaya a torcer. Y una vez hecho esto, marcamos con diatermia. Vean, este es el sitio correcto de la unión. Ahí donde estamos pegando aquí, es el sitio correcto, es el sitio más bajo. El uréter está acá mucho más arriba. Este paciente básicamente lo que tenía era persistencia de la hidronefrosis. Quitamos el excedente de pelvis. En el momento que cortamos, vean cómo drena orina francamente turbia. Seguimos quitando el excedente de pelvis. Y finalmente hacemos la anastomosis de la parte más baja de la pelvis a la parte espatulada del uréter. Hacemos la unión de la pared posterior, siempre procurando dejar los hilos por fuera. Y finalmente suturamos la pared anterior. Y este es el resultado postoperatorio. Miren, esta es la pilografía inicial y esta es la pilografía postoperatoria en donde se ve el sitio correcto de la inserción. Y esta es una comparativa de un paciente con hidronefrosis, con vejiga llena y con vejiga vacía. Vean ustedes cómo con vejiga vacía disminuye bastante la hidronefrosis. Por eso es importante que en el seguimiento evaluamos al paciente cuando hagamos ultrasonidos con vejiga llena y con vejiga vacía.
es el gamagrama. Este gamagrama es de marzo del 2018 y este es del 2020. Vean ustedes cómo la función mejoró, aunque persiste con hidronefrosis. Si hay duda, pues hacemos incluso un gamagrama funcional y vean cómo evidenciamos la permeabilidad completa de ambos gamas pelvis renal. Y este es el resultado postoperatorio. Vean, las cicatrices prácticamente no se ven. Esta es nuestra serie. Aquí mostramos una serie que va de 2004 a 2019. Tenemos 126 pacientes operados, 75 con seguimiento completo, 65 de causa intrínseca, solamente 10 de causa extrínseca. Operamos 6 restenosis, hubo 6 reoperaciones y el resultado final es del 92%. Para quien le gusta la cirugía videoasistida, también es una buena opción en lactantes. Este grupo es un poquito menor, tienen un poquito mejor resultado, pero probablemente es porque el grupo de estudio fue mucho menor. Muchas gracias.